En esta tercera parte de la guía vamos a checar de la pregunta 10 a la 30 de la segunda parte. Entonces vamos a empezar. Un objeto cuya masa es de 5 kilogramos es levantada a una altura de 2.5 metros sobre el nivel del piso. ¿Cuál es la energía potencial que adquiere el objeto? En las fórmulas de energía ya sabemos que la energía potencial se calcula como mgh. Entonces, ahí solamente hay que hacer energía potencial es igual a la masa, que sería de 5 kilogramos, por la gravedad, que ya sabemos que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que sería de 2.5 metros. Entonces, como la tenemos en las unidades que queremos, solamente hay que hacer por ahí el producto. 5 por 9.8 por 2.5 nos va a dar 122.5 ¿qué? Joules. Entonces, en la pregunta 10, la respuesta sería inciso C. Pregunta número 11. Una bola de 300 gramos se lanza a una velocidad de 15 metros sobre segundos. Entonces, la masa es de 300 gramos. Hay que recordar por ahí que 300 gramos es igual a que yo tenga 0.3 kilogramos. ¿Y qué me dice que la velocidad es de 15 metros sobre segundos? Por lo tanto, ¿cuál es la energía cinética? Recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, energía cinética es igual a un medio por 0.3 kilogramos por 15 metros sobre segundos al cuadrado. Al nosotros resolver todo eso, encontraremos que la energía cinética es de 33.75 joules. La respuesta en la pregunta 11 sería inciso C, 33.75 joules. La pregunta 12 la vamos a dejar para el video especial de los trabajos largos, de las preguntas más largas. Entonces, pregunta 12 y pregunta 13 van a estar para ese último video. Aparte de este video va a estar otro video en donde vamos a agregar 4 preguntas que nos faltaron y una que otra pregunta para aclarar por ahí algunos puntos que a lo mejor faltaron en algunos casos de las preguntas. Pregunta número 14. La potencia es una relación de trabajo. Potencia se escribe como trabajo entre tiempo, o sea, en unidades es joules entre segundos. ¿Qué inciso me da esa relación? Ah, pues ese me lo da el inciso D. Entonces, pregunta 14 es inciso D. Pregunta 15. ¿Cuál es la cantidad de energía cinética de un cuerpo, o sea, de una masa de 15 kilogramos, que se deja caer a una altura de 20 metros? ¿Cuál es la energía cinética? Creo que aquí hubo un pequeño error. Entonces, no es energía cinética, nos está preguntando energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial? Recuerden que es mgh. Energía potencial es igual a la masa, que sería de 5 kilogramos, por la gravedad, que hacemos que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que es de 20 metros. Al multiplicar todo eso, obtendremos 2.940 joules. La respuesta ahí sería, inciso C, 2.940 joules. Pregunta número 16. Una fuerza de 5.000 newtons mantiene a un carro moviéndose a una velocidad de 90 kilómetros por hora en la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada. ¿Cuál es la potencia del carro en watts? ¿Cuál va a ser por ahí la potencia del carro en watts? Entonces, primero,
Lo que hay que hacer ahí es, me voy a pasar a la guía resuelta. Pregunta 16. Fuerza es igual a 5000 newtons. Ahora, nosotros sabemos cómo se calcula la potencia. La potencia es trabajo entre tiempo. Y el trabajo ya sabemos que se pone como fuerza por distancia por coseno de teta. Por eso aquí nosotros pusimos esto. Y ahora, como nuestro ángulo es de 0, pues ahí solo hacemos coseno de 0 y todos sabemos que coseno de 0 es 1. Por eso ahí solo me quedará la relación fuerza por distancia entre tiempo. Y un punto muy interesante. Distancia entre tiempo. ¿Qué es? Eso es la velocidad, recuérdenlo. Distancia entre tiempo es la velocidad. Entonces, al final de todo, la potencia yo la encontraré como la fuerza por la velocidad. Fuerza por velocidad, eso será mi potencia, que está aquí solamente que no carga. Entonces ahí es potencia es igual a fuerza, que sería de 5000 newtons, por la velocidad, que es de 90 kilómetros por hora. Al yo multiplicar eso, obtendré 450,000 newtons por kilómetro por hora, que eso es igual a que yo tenga 4.5 por 10 a la 5 watts, porque estas unidades son del watts. Entonces, la respuesta en la pregunta 16 sería inciso D. Inciso D sería la respuesta en la pregunta 16. Vamos a continuar. Solo déjenme checar que esté grabando bien. Sí, al parecer todo está grabándose bien. Entonces, pregunta número 17. Pregunta número 17. Un avión pasa de 1000 metros de altura a 2000 metros. Si el avión pesa 10 toneladas, ¿cuál fue el cambio en la energía potencial? ¿Cuál fue el cambio en la energía potencial? Miren, yo voy a tener una altura inicial de 1000 metros, que es la primera que va a tener el avión. Después voy a tener una altura final de 2000 metros, que es en la que el avión se va a quedar. Tengo una masa que sería 10 toneladas, que eso va a ser igual a 10,000 kilogramos. Al yo hacer la conversión, voy a tener una energía potencial inicial y una final, cada una correspondiente a la altura. Si yo calculo la energía potencial inicial, esa se va a calcular como la masa por la gravedad por la altura inicial. Entonces sería eso, 10,000 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8 por la altura, que es de 1000 metros. Eso me da igual a 98 millones de kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Es decir, me da una energía potencial inicial de 98 por 10 a la 6 joules. ¿Cuál es la energía final? Ah, pues esa se va a calcular con la altura final, que va a ser la de 2000 metros. Entonces hago energía potencial final igual a la masa por la gravedad por la altura. O sea, 10,000 por 9.8 por 2000 metros. Eso me da 196 por 10 a la 6 joules. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo cuánto fue de cambio por ahí de energía potencial? Ah, pues lo que se hace es el cambio en energía potencial es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Tengo por ahí esta resta, 196 por 10 a la 6 joules menos 98 por 10 a la 6 joules, y eso me da como resultado 98 por 10 a la 6 joules, dándome como respuesta el inciso A.
98 por 10 a la 6 joules. Inciso A, respuesta a la pregunta 17. Pregunta número 18. Selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, un objeto es empujado con una fuerza F en newtons a lo largo de una distancia, que la distancia la estamos, por lo general la tomamos en metros. Entonces, la fuerza en newtons y la distancia en metros. Entonces, el objeto está realizando un trabajo medido en newtons por metro. Inciso C. Número 19. Selecciona la opción que indica cuál es el concepto que se aplica a la definición, la cantidad de trabajo realizado en un tiempo conocido. Cantidad de trabajo realizado en un tiempo conocido. La potencia se define como cantidad de trabajo realizado entre tiempo conocido. Entonces, la respuesta es inciso C, potencia. Según la fórmula F igual a T entre D, aquí hay que corregir que en la guía T es el trabajo. Por lo común el trabajo se toma con W, no con T. Entonces aquí vamos a tener como si tuviéramos fuerza igual a W entre T. ¿Cuál es el enunciado correcto? ¿Cuál sería el enunciado correcto? ¿La distancia es inversamente proporcional al trabajo? No, eso es falso. Para empezar, ok, aquí hay un error. Esto es fuerza es igual a trabajo entre distancia. Hay un error en el inciso A porque la distancia no es inversamente proporcional al trabajo, ¿sí? El trabajo es inversamente proporcional a la fuerza. No, el trabajo es directamente proporcional a la fuerza. La fuerza es directamente proporcional a la distancia. Eso es incorrecto. Son inversamente proporcionales. Entonces la A va mal, la B va mal, la C va mal. Vamos a ver qué pasa con la D. D, la distancia es inversamente proporcional a la fuerza. Eso es correcto. La distancia sí es inversamente proporcional a la fuerza. Entonces la respuesta correcta sería inciso D. Número 21. Si la energía potencial y la energía cinética mecánica total se obtiene a partir de la siguiente expresión. Nosotros sabemos que la energía total es igual a energía cinética más energía potencial. Entonces, en la pregunta 21, el inciso correcto sería el D. Número 22. Una persona sube utilizando las escaleras un bulto de 500 newtons de peso a una altura de 20 metros en 3 minutos. Otra persona sube otro bulto con el mismo peso igual altura, pero utilizando un sistema de poleas en 5 minutos. ¿En qué difieren ambos métodos? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Qué es lo que está cambiando ahí que no están utilizando? ¿En qué difieren? ¿Están haciendo el mismo trabajo? Pues dice que el trabajo es el mismo, pero hay algo que no es el mismo y es la potencia. La potencia no va a ser la misma. Entonces, 22 sería inciso A, la potencia. Número 23, la magnitud escalar producida cuando una fuerza F mueve una velocidad, mueve un cuerpo de masa M de la posición X0 a la posición X1 a una velocidad V, se denomina trabajo, energía potencial, potencia o energía cinética. La energía cinética se va a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Mientras que la energía potencial, pues ya sabemos que es mgh
el trabajo es fuerza por distancia y la potencia es trabajo entre tiempo. Entonces, magnitud escalar producida cuando una fuerza se mueve un cuerpo de masa m de una posición a otra posición a cierta velocidad. La que me da esa relación es la energía cinética. Entonces, número 23, energía cinética. 24. Pregunta 24. Determina la aceleración resultante sobre una esfera de 1 kilogramo de masa que producen dos fuerzas, una de 8 newtons hacia la derecha y otro de 6 newtons que se desplaza verticalmente hacia abajo. Entonces, esta pregunta la vamos a dejar un poco para estudiarla porque la manera en la que la resolvemos nos da otra relación. Entonces la pregunta 24 la vamos a dejar para el último video. En el video donde vamos a aclarar los 3 problemas que faltan. Pregunta 25. ¿Cuál es el ángulo máximo de la pendiente de un plano inclinado que permite que un ladrillo de peso W no pueda deslizarse hacia abajo por el plano? El ángulo crítico nos da esta relación y es MK igual a la tangente del ángulo. MK es el coeficiente de la energía cinética. Entonces déjenme lo escribo bien. MK es el coeficiente de la energía cinética. ¿Por qué cinética? Porque me pide ahí lo que está en movimiento. Entonces por eso uso energía cinética. Para yo sacar por ahí lo que es el inverso, pues hago tangente inversa de 1 entre MK. Entonces la respuesta sería inciso D. 26. Calcula la fuerza normal que se actúa sobre el bloque de la figura si el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. Pregunta 26. Calcula la fuerza normal que se actúa sobre el bloque de la figura si el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. Entonces, para calcular la normal, lo que vamos a hacer es mg coseno de teta más f seno de teta. Pero esta parte no la vamos a considerar, entonces solamente tomaremos mg coseno de teta. Entonces vamos a hacer normal es igual a 9.8 por 6.122, que fue mi masa, por el coseno de 43 grados. ¿Cómo encontré la masa? Ah, pues lo que aquí pasa es que yo sé que esta fuerza hacia abajo está dada como fuerza es igual a mg. Como esa vale 60 newtons, eso va a ser igual a la masa por la gravedad, que ya sabemos que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, eso va a ser 60 newtons entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es igual a la masa. De ahí es de donde me sale que la masa vale 6.122 kilogramos. Ahora, ya nada más es hacer este producto y me queda que la normal va a ser igual ahí a 43.9 newtons. Inciso C. Por ahí hay que hacer una corrección en lo que es la guía, ya que nosotros habíamos puesto esto, la masa, hay un pequeño error por ahí. La habíamos puesto en nuestra guía en metros, no, eso está incorrecto. La masa debe de ser en kilogramos. Hay por ahí un error al haberle pasado ahí. Entonces, solo hay que corregir esa parte en la guía. Todo lo demás es correcto. Pregunta 27. Una fuerza horizontal
de 30 newtons es suficiente para poner en movimiento un trineo vacío de 500 newtons sobre una superficie formada por nieve compacta. Después de iniciar el movimiento, solo se requieren 10 newtons para que el trineo siga a una rapidez constante. Encuentra el coeficiente de fricción estática y cinética. Miren, aquí hay que analizar en dos partes. Primero, cuando nosotros lo tenemos en reposo, que es esta partecita que está acá, vamos a tener cierto coeficiente de fricción. El coeficiente estático, el coeficiente de fricción en el que el objeto está estático, no está en movimiento. Entonces, hay que considerar la fuerza que genera ese objeto sobre la superficie sin estar en movimiento. Y también hay que considerar la fuerza que se le está aplicando horizontalmente. Entonces, ahí vamos a tener dos fuerzas. El coeficiente de fricción se aplica entre la fuerza que tiene el objeto entre la fuerza normal que se le va a estar aplicando ahí. Entonces, por ahí voy a hacer 30 newtons entre 500 newtons y eso me va a dar 0.06. Y en la otra parte voy a analizar lo que es la fricción estática. Ahí lo que va a pasar es que voy a tener esas fuerzas del movimiento. ¿Cuál es la fuerza que va a actuar ahora? Pues con la que se va a estar desplazando el objeto en lo que resta del tiempo. ¿Y eso cuánto va a ser? De 10 newtons. Entonces va a ser coeficiente de fricción estática va a ser igual a 10 newtons entre 500 newtons, que es lo de la normal. Entonces eso me da 0.02. Entonces en la pregunta 27 la respuesta sería inciso C. Pregunta número 28. Determina la opción que indique la expresión matemática que defina a la fuerza. Ya sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración y que eso está dado en newtons y que los newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, la respuesta correcta es inciso C. Número 30 y es la última de esta guía. No, perdón, número 29. Se aplica una fuerza creciente de 0 a F en 7 segundos. ¿Cuál es el punto donde la fuerza de fricción estática es máxima? ¿Dónde la fuerza de fricción es máxima? Aquí, en la R. Esto es el tiempo y esto es la fuerza de fricción. Entonces, ¿dónde es máxima? En la R. Y entre el segundo 5 y el 6, ¿qué es lo que está pasando? ¿El objeto permanece en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme? Como estamos hablando de fuerza de fricción estática y ahí me está indicando que sí hay fuerza de fricción, pero que está siendo constante, eso indica que el objeto está permaneciendo en reposo. Si estuviera disminuyendo o aumentando, querría decir que ahí está en movimiento. Entonces, la respuesta correcta es inciso A, R y permanece en reposo. Pregunta 30, ahora sí la última de esta guía. A una caja que se encuentra sobre una superficie se le aplica una fuerza. Identifica la literal que representa la fuerza de fricción. Creo que ahí quiso decir fuerza de rozamiento o fuerza lateral. Entonces, la fuerza de rozamiento se está aplicando hacia esta dirección. Esta es la fuerza normal. Esta es la fuerza de empuje o fuerza de restitución. Entonces, ahí la respuesta sería F1, inciso B. Estas eran las últimas preguntas de la guía. Con esto finalizamos la guía. En el siguiente video solo vamos a complementarla y agregar 4 preguntas que faltaron.